Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, esperemos que vayamos avanzando. Hoy vamos a conversar con dos antioqueñas que están haciendo empresa, eh, ya están conectadas. Saludos a quienes nos están acompañando. Hoy vamos a estar hablando con dos antioqueñas emprendedoras que están haciendo empresa en el sector agropecuario nacional. Soñadoras en tiempos de COVID, emprender para ganar. ¿Cómo están Ana y Hola, Sara? Bienvenidas, un gusto tenerlas acá en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como lo venía mencionando, estamos en tiempos de que necesitamos fortalecer el sector agropecuario y todas estas ideas, estas iniciativas que están encaminadas a fortalecer, creo que es necesario compartirlas. Yo creo que escuchar las historias de emprendimiento, eso es definitivamente necesario para poder convertirlas en un referente para otros jóvenes, para otros empresarios que están emergiendo en estos tiempos tan difíciles. Emprender para ganar. Eh, Ese es el título de nuestra charla porque definitivamente estamos en un tiempo en lo que va a sacar adelante este país. Para reactivar el sector agropecuario es la innovación, el emprendimiento y ese espíritu ganador que tienen los jóvenes colombianos, y en el sector agropecuario lo necesitamos mucho. Y bueno, un valor, un plus que tiene esto, son dos mujeres que están, sí, cierto, construyendo un sueño y dispuestas a ayudar a construir y fortalecer el sector la mujer agro. rural, Sí, qué bonito. un ejemplo. Bienvenidas. Bueno, el espacio es Muchas todo suyo. gracias por el espacio. Yo voy a tomar nota de toda su experiencia y su conocimiento. Muchas Cuéntenos un gracias, poco. Nicolás, de verdad, por este espacio, súper chévere, todo lo que dices y ese título es muy bonito. Le Sí, apostamos a ese título. El claro que sí, emprendimiento, empresarizar el campo es ganancia. claro que sí. Aquí hay un tema muy interesante que es el desarrollo rural, la cultura del emprendimiento. Hablar de emprendimiento hoy es algo muy curioso porque, como te decía Sara, emprendimiento siempre ha habido, ¿cierto? Yo pienso que mis abuelos cuando llegaron a ser, o tus abuelos, o los abuelos de muchos de nosotros que estamos inmersos en este tema del campo y la ganadería o el agro, cuando llegaron a hacer empresa en esa Colombia difícil, que eran unas condiciones absolutamente distintas, también eran emprendedores, hombres valientes que se metían en un entorno rural totalmente atrasado, más que el de hoy, y construían sueños en un escenario distinto, ¿cierto? Pero hoy hablar de emprendimiento requiere tener en cuenta otros componentes, un escenario distinto, un ecosistema. Entonces, desde su experiencia, desde su emprendimiento, podríamos empezar desde ahí, haciendo ese análisis. ¿Cuál es ese ecosistema? ¿Cuál es ese ambiente al que tenemos que enfrentarnos los emprendedores de hoy? Bueno, grandes retos hay. Eh, Empiezas con la... Bueno, nosotros para poder abarcar todo este tema tenemos una línea porque con todas las experiencias de otras personas también, experiencias propias, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, como qué consejos le podemos dar nosotros y que también son consejos que directamente son aprendizajes para nosotras y que día a día lo estamos llevando a cabo. Entonces desde ahí comenzamos con algo. Lo primero es el tema de trabajar como el carácter de cada uno, ¿cierto? Eh, Consideramos que lo más importante es trabajar desde el ser, ¿cierto? Primero tuvimos que generar y estamos generando primero un proceso con nosotras mismas, como personas, como profesionales, para poder tener como todas esas características y habilidades para poder enfrentarnos a este mundo. Es un mundo que es muy difícil, pero que no es, nunca va a ser imposible. Es un mundo donde tenemos nuestras familias que son nuestro gran ejemplo, todas estas personas que están unidas, les agradecemos mucho la participación, son personas que seguramente también tienen una experiencia muy bonita para contarnos, entonces pues pueden ir comentando pues ahí como en el live. Entonces desde ese primer ámbito de trabajar en el carácter es primero creer
primero hay que creer en el proyecto, en la idea que tengamos, ¿cierto? Confianza. Enamorarnos de la idea. Exacto. Luego hay que creer en nosotros mismos, ser muy perseverantes, ser muy disciplinados. El tiempo que uno le demanda ser emprendedor es muchísimo más. Entonces, también tenemos que enfrentarnos a nuestros propios miedos, que muchas veces, a pesar de que tengamos como el conocimiento, tengamos la experiencia, siempre nos vamos a encontrar con algo desconocido. Y tenemos que pues tenemos que enfrentar desafíos siempre. Y precisamente por lo que tú decías que el mundo está en constante cambio, entonces tenemos que estar muy alertas a todo lo que está pasando, estar informados por las noticias. No necesariamente hablamos de unas noticias nacionales y cosas así, sino unas noticias que sean enfocadas al sector y de las entes que nos rigen, ¿cierto? Como el ICA, el INVIMA, pues ya en temas agroindustriales, el Banco Agrario, otras instituciones, por ejemplo, de créditos, el Ministerio de Agricultura, pues como el principal, otras instituciones ligadas como Agronet y otras también periodísticas, también como Revista Visión Agro, como Agronegocios, como otras que nos están informando Gracias. siempre de qué es lo que necesitamos y que, por ejemplo, un factor muy importante es el tema de agrotecnología, que es desde la parte de globalización nos está afectando mucho, entonces de ahí vamos a ir hablando de a poquito. Otro tema, no sé si Sarita quiere agregar algo más sobre el tema de nosotros mismos. Bueno, lo que iba a agregar es que empezamos trabajando desde el ser y creer en nosotros. Habrán días que decimos, no, hay que tirar la toalla, o días tristes o con miedos, pero es no quedarnos ahí y ser perseverantes siempre. Si estamos enamorados del proyecto, de la idea, pues hay que sacarlo adelante sí o sí. Estamos convencidas que el sector agropecuario hay mucho camino por recorrer, hay que desarrollarlo, trabajar en la informalidad y empezar a generar empresa en el campo, porque es que el campesino es empresario y eso es lo que Sí, queremos. Exacto, visión empresarial. Ajá, lo que tú decías, que son esas personas que son los pequeños ejemplos. Nosotros tenemos varios amigos también que, por ejemplo, tenemos un amigo que es Juan Pablo Jaramillo, él nos sigue también, y es una persona que el papá es un gran productor de tomate de árbol. O sea, él tiene un ejemplo espectacular también. Y desde ahí, como joven, pues estudió con nosotras, se preparó con nosotras y enlazó todos sus conocimientos para sacar adelante y modernizar más el sistema productivo de tomate de árbol. Entonces, nosotros como responsables, como jóvenes, tenemos esa gran responsabilidad de seguir apoyando y transfiriendo todo ese conocimiento. Hace poquito hicimos un curso, el primer curso de extensión rural, es algo que va mucho más allá, son varios, es una capacitación bastante interesante porque es muy ligada a todo lo que nosotros hacemos, transferir información es extensión rural, pero no solamente la información técnica, sino que ya empieza a generar, ¿cierto? Como algo más integral, el tema social, el tema de la comunidad, el tema tecnológico, ambiental y el tema geopolítico, cómo se mueven las fuerzas políticas en un territorio, muchos conceptos que hay que tener en cuenta también y aportar desde ahí. Cuando uno analiza el sector agropecuario, lo primero que nosotros vemos es que nosotros los jóvenes nos estamos yendo, bueno, no es nuestro caso. Ahorita tú nos cuentas el tema de neorural, que es un concepto espectacular y nosotras estamos incluidas ahí. Pero entonces los jóvenes, muchos jóvenes que nacieron en el campo, que son los hijos de ellos, se han ido movilizando desafortunadamente a buscar otras oportunidades. Con este tema de COVID, lo que hemos escuchado es que la nueva tendencia es que volvamos allá, volvamos a retomar, volvamos al sector agropecuario, nos dimos cuenta que somos dispensa alimentaria mundial, vimos más importancia en el sector y hay mucho por hacer. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, lo de... Bueno, ayer lo hablaba con él, que nosotras nos consideramos neorurales, hay comunidades campesinas y hay afrodescendientes que están en las zonas rurales, pero los neorurales somos las personas como de la ciudad que queremos y nos introducimos al campo.
y trabajamos por eso. Apasionadas, algo que mencionaba María Fernanda, y es, en la universidad veíamos como desarrollar esa parte comunitaria, esa parte de calidad de vida del campesino, y eso nos apasiona y hay que trabajarlo sí o sí en el agro. Exacto. Ustedes, esto definitivamente, aquí hago un paréntesis y subrayo una primera anotación, algo que mencionaste al principio. Estar actualizado, absolutamente, necesario para el emprendedor de hoy. Actuar en lo local, que es lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Actuar en lo local, pero con una visión global. Indudablemente tenemos que estar actualizados, saber qué está pasando en materia política, tecnológica y social en todos los sentidos, no solo en Colombia, lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Estos nuevos conceptos que ustedes están abordando, que me parece una maravilla, por supuesto, yo me considero un ruralista absolutamente, creo que el futuro está ahí. El neoruralismo es un nuevo concepto que bueno que ustedes lo traigan aquí a este espacio, porque tenemos que promoverlo, tenemos que darlo a conocer, tenemos que abrir esos espacios e impulsar, bueno, que hagan eco a nivel nacional, no solo en el territorio rural, en la ciudad. Creo que para romper esas brechas de lo rural y lo urbano es necesario promover esas nuevas ideas. Pero me Eso parece es magnífico. un reto desde los que trabajamos en el agro, como incentivar y hacer el eco de los neorurales para que volvamos al campo, o sea, hacerlo atractivo, como buscar la forma de como demostrarle a los citadinos de que en el campo se pueden lograr Para eso, y pues, los trabajar jóvenes son más la en lo clave. rural. Hay esperanza de transformación si hay jóvenes trabajando en esto. Esa es la esperanza. El joven está ligado a la transformación tecnológica y la modernización. Entonces, no, felicitaciones por esto que están haciendo. Muchas Adelante. gracias. Bueno, estamos empezando con esto, trabajando lo digital para el agro. Muy bueno de que esto creciera cada vez más y de que en las fincas y en las zonas rurales cada vez se desarrollen las tecnologías. A veces es complicado porque los campesinos trabajan desde lo tradicional, pero eso hay que manejarlo, hay que trabajarlo y hay que seguir luchando por eso. Y aprovechamos para las personas que tengan la posibilidad de hacer acá ganaderías, criaderos de todo tipo y agricultores para hacer un llamado muy especial de que den esa oportunidad, de que trabajemos juntos, desde nosotros como jóvenes, con nuestro conocimiento y ellos con esa gran riqueza de experiencia, para que unamos todas las fuerzas y generemos ese desarrollo rural. O sea, aquí ahorita hablábamos y no es tema como de competencia, de mucho que hacer, entonces la idea es que entre todos nosotros las páginas vamos avanzando, o sea, no es solamente pues realmente una página, sino que somos personas detrás de eso, que siempre queremos ese mismo objetivo de apoyar al sector agropecuario, desde cada uno, desde su disciplina. Cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de generar una visión, o sea, trabajar en lo local, pero desde una visión Global. amplia, es eso, desde lo administrativo lo abordamos mucho, porque desde lo administrativo es empezar a mirar cada arbolito, cada recurso, cada área de la empresa y desde ahí empezar a integrarlo y a llevarlo hacia un mismo objetivo. Realmente eso es ayudarles a ustedes con el tema de consultoría administrativa que estamos empezando y aplicarlo. O sea, cuando hablamos de consultoría, que también queremos aprovechar y de pronto dejar más en claro, es que realmente es, cuéntenos cómo es su empresa, cuéntenos cómo es su agronegocio y nosotros le vamos a dar una guía. No es de que le vayamos a dar una respuesta, sino que vamos a hacer un análisis juntos y a mirar cómo vamos a responder a todos los desafíos que tiene la empresa. Desde la herramienta que cada agronegocio tiene y apoyándonos también obviamente de otros expertos, porque pues para cada área hay un experto. Hay un experto en marketing, hay un experto en tema de seguridad social, por ejemplo, ocupacional, un experto en tema técnico, ¿cierto? Del sistema productivo especial, un experto en tecnologías específicas, entonces, o contabilidad, finanzas, entonces desde ahí vamos abarcando
Y la idea es que cuando hablamos mucho, hablamos de los campesinos y de las pequeñas y medianas empresas, que es lo que queremos hacer desde Agroemprender, es generar esas bases. Primero esas bases, saber que hay que ver un agronegocio y que desde ahí saber que hay una parte financiera, que hay una parte técnica, que hay una parte social, hay una parte humana, hay una parte de calidad de vida laboral y todas esas cosas. Entonces empezar como a comprender y a irlo manejando y ya luego nos vamos yendo con los expertos que necesitemos para generar esas claves de éxito. Entonces, para seguir con el otro punto, que volviendo al tema de emprendimiento, el segundo consejo que damos es trabajar en los conocimientos y es prepararnos. Casi nadie diríamos que se prepararía en algo que no le gusta. Entonces, por eso es muy importante que nos apasionemos mucho en lo que hacemos para poder levantarnos al otro día y decir, hoy voy a coger este tema y voy a aprender de este tema. Mañana me programo y aprendo sobre otro tema que me va a servir para mi empresa. Entonces, desde trabajar los conocimientos, también es que dejemos a un lado eso de pues de pronto de ver la educación, los cursos y todas esas cosas como algo, como un gasto, sino de que tenemos que capacitarnos. O sea, en esa misma información de noticias, de la situación, también mirar, capacitarnos en lo que realmente necesitemos. Invertir en la educación, seguir creciendo, seguir pues como actualizándonos, que eso era algo fundamental de que veíamos cuando uno va a emprender. Y también unirnos con los mejores. Hay que buscar las personas más expertas de nuestro campo. Rodearse bien. Exacto. O sea, entonces, si, por ejemplo, mi empresa es cafetera, vamos a mirar los mejores cafeteros de la zona, o miremos una visión más amplia y busquemos entonces cuál es el cafetero que más mueve, o vámonos para las mismas asociaciones, qué es lo que ellos están investigando y en qué nos pueden aportar. Cada uno tiene una asociación, una federación, ¿cierto? O una cooperativa que le pueda generar también ese apoyo. Y buscar esos grandes aliados y esos grandes ejemplos. Ahí era cuando hablábamos de que emprender demanda mucho tiempo y es porque uno, aparte de trabajar en el proyecto, pues también debe de sacar el tiempo de seguir educándose. Yo le hago una pregunta. Dedicarlo 100%. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. En este universo del emprendimiento, en esa actitud que debe tener el emprendedor, y a la hora de ordenar todos esos componentes para poder sacar adelante una idea, ¿en qué lugar está el dinero? Sí, porque muchos hay muchas grandes ideas, pero cuando nos enfrentamos a la escasez de dinero, porque no tenemos plata para hacer cualquiera de las cosas, para dar el primer paso, nos quedamos, muchos se quedan. Lo que quiero decir es básicamente esto. ¿Está el dinero en primer lugar para poder emprender? ¿Respondes? Respondo. Bueno, empezamos sin... Bueno, yo pienso que no, o sea, que no es de primera, que es incluso de pronto más bien, o sea, en la vida. Lo considero así en la vida y lo considero así en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque con una buena actitud y con apoyo del Estado, porque en muchos programas, hace poquito hicimos una charla con Kevin González sobre Fondo Emprender Sena, y hay otros programas que generan capital semilla, y no son pues hablando de dinero, pero muchas veces lo que uno necesita es personas que nos ayuden como a enfocarnos desde las asesorías específicas y desde ahí empezar a generar dinero. Yo creo que el dinero está, o sea, el dinero existe y está, hay que buscarlo. Así lo han hecho los papás, así lo han hecho nuestros familiares, así lo han hecho muchas generaciones y han sido buscando oportunidades de negocio. No es un consejo de personas expertas que he recibido, y es que no podemos estar estando como en varios emprendimientos o en varias empresas. Por ejemplo, para ser más específico, en el sector agropecuario. Tengo un caso familiar que montó una finca, pues tiene una finca, y empezó con cerdos, y luego le quiso meter aves, y luego le quiso meter ganado, y luego le quiso meter un montón de cosas y piscicultura, y empezó a tener muchos problemas económicos. Se quebró, esa persona se quebró
precisamente porque hay que tratar de enfocarnos y no, a pesar de que uno no debe tener, digamos, como dice coloquialmente, eh, en una sola canasta pues poner Todos los huevos. todos los huevos, sino que hay que empezar como a diversificar toda esa parte de los ingresos, pero no llegar hasta ese punto donde empezamos a coger de todo y nos desenfocamos, entonces sabemos de todo un poco, pero no sabemos nada, ¿cierto? Y no estamos avanzando. Entonces, primero, el tema de cuando uno va a buscar esos apoyos económicos financieros con Banco Agrario, con Impulsa, con el SENA, con Parque, un montón de convocatorias que, bueno, desde acá Antioquia son como las que más conocemos. El SENA sí tiene pues como más, tiene más regado pues como en todo Colombia, y es la más conocida, pero nosotros siempre nos llevan a hacer un plan de negocios. En ese plan de negocios tenemos que empezar a ubicar muchas cosas, muchos aspectos. En esos aspectos es el tema de mercado, el tema técnico, el tema financiero. De allí, al ganar esos procesos, podemos conseguir un capital semilla muy interesante. Puede ser de 80 a 140 millones de pesos. Entonces, y el dinero está, o sea, el dinero y el apoyo económico, y el apoyo económico no solamente nacional, es que también es internacional. Nos conectan con gente internacional para apoyar esos emprendimientos, esos proyectos, incluso desde universidades. La Universidad Nacional en Bogotá también tiene una agencia de emprendimiento que apoya económicamente y asesorías gratuitas. Nosotros desde la página Hay que saber buscarlos. ¿Ah? Hay que saber buscarlos, hay que saber buscarlos, llegar a indagar. Por ejemplo, también encontré una página que se llama Agrap, es una incubadora que buscaron como apoyo internacional y ahí han financiado, es un emprendimiento también de dos jóvenes, dos ingenieros. Y ahí han financiado varios proyectos, incluso uno puede entrar como inversionista o para que le financien a uno el proyecto, pero entonces yo digo que es como buscar, indagar, pero y dar el paso de hacerlo realidad, porque muchas ideas se quedan aquí, pero no es de actuar. Exacto. Es dar ese paso a hacerlo realidad. Bueno, mira, bueno, en ese análisis que estamos haciendo, ya sabemos que el dinero no está dentro de lo primero en la lista para poder desarrollar una idea. Pero hoy en día, si ponemos en orden hacemos un inventario de los componentes que tenemos que tener para desarrollar un proyecto. Fíjate, hoy lo mencionaron hace un ratico, el marketing. El marketing hoy juega un papel fundamental en el desarrollo de una idea. Incluso tiene la ventaja de estar antes del dinero, porque con el marketing vas a conseguir el dinero. Y lo interesante de esto es que hoy contamos con herramientas tecnológicas, estos espacios virtuales, las herramientas digitales, que nos permiten utilizar estas herramientas de marketing, estos procesos para visibilizar nuestras ideas, y quizás son el camino para poder consolidarlas, y ya después de consolidadas y reconocidas y divulgadas, ellas atraen el dinero. ¿Puedes jugar de esa manera las tecnologías? Así es. Hablemos entonces de posiciones, hablemos como de organizar esto. Lo primero sería la actitud. Con una actitud donde tú quieres entrar con una idea, arrancas. O sea, ya, primero. Segundo, conocimientos y preparación. Y tercero, diríamos el tema de marketing digital, que tiene que ver con darnos esas oportunidades de aprender del mundo, de tener, ¿qué nos genera el marketing digital? Mayor alcance, mayor posicionamiento, nos genera mayores ventas al final, ¿cierto? Entonces, como dices tú, lo que hacemos es, al crear una marca, al crear un proyecto de una manera visible, porque ahora para todo el mundo es fácil abrir una red social, abrir una página, hay muchas plataformas que lo manejan totalmente gratuito, entonces simplemente es como permitirnos esa oportunidad de aprendizaje
en marketing digital, promocionar, mostrar el producto, el servicio, el emprendimiento, tu proceso, y más allá de buscar primero vender, es muestra, o sea, muestra lo que haces, cómo lo haces, qué es lo que estás haciendo. Detrás siempre hay, como a lo que hablamos, detrás de una marca hay una historia, y eso es lo que ahora cada vez se valora más. Pues diría que es algo muy positivo porque es un tema de conciencia, conciencia ambiental, conciencia social, conciencia pues como con el mundo, y que desde ahí empezamos a posicionarnos. Entonces, primero pues eso nos ayuda mucho a conectar, y no es solamente porque a veces estamos encerrados, pero el internet nos conecta con el mundo, o sea, con todos, con el vecino y hasta la China. Entonces, no tenemos que irnos muy lejos, pero podemos generar como todos esos servicios y generar esa visibilidad. Desde ahí, desde esa visibilidad, empiezan a generarnos oportunidades. A nosotros cuando comenzamos nos han hablado, nos han dicho, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Entonces, Tocar mira, puertas. Ha sido bien importante tocar puertas, como indagar y encontrar personas que nos ayudan, que nos alientan, pues mensajes maravillosos también que de cierta manera le ayudan a uno a seguir y a creer en esto. y Alianzas. exacto, y de todas maneras eso nos va a ayudar a fidelizar los clientes, porque pues los que tenemos a tener esa visibilidad, eso les genera más confianza. Ya ahora, esto también es tema de confianza y un poco más, realmente es una adaptación, pero al fin y al cabo es algo que tenemos que integrarnos, o si no nos vamos a apartar del mundo y a quedar muy solos. Entonces no vamos a estar conectados, no vamos a tener información, nuestros clientes no van a llegar a la cantidad de clientes que vamos a querer, no, pues no vamos a crecer de la misma manera, y es muy importante eso, y además vamos a llegar de una manera más oportuna al cliente, porque es que tú simplemente, el cliente o un cliente potencial, alguien está interesado, te contacta, te escribe, tú respondes y ya, es algo muy sencillo, no tienes que estar haciendo visitas directas, no tienes que, o sea, son muchas cosas, tiene muchos beneficios el tema de marketing digital. Precisamente también nosotros comenzamos con eso, tanto para profesionales, técnicos, para nosotros, pensamos como nuestros compañeros y colegas que también generan servicios al sector agropecuario y que quieren posicionarse, que quieren mostrar, bueno, estoy acá, estoy en tal municipio, genero tales servicios, porque nosotros también hicimos una investigación de mercados y nos dimos cuenta que muchas veces era que no conocían casi profesionales en la zona, simplemente los que por referencia van llegando. Los otros también eran porque eran muy costosos y de pronto están en lugares muy alejados, entonces el costo del servicio es mucho más alto. También porque no son como con una experiencia específica, entonces cuando no tenemos esa conexión, entonces no sabemos, o sea, contratamos una persona de pronto en nuestra finca que no nos cumple esa necesidad exacta. Entonces también generamos un marketing digital para esos profesionales, para las personas que trabajan en el sector y para todos los emprendimientos, para que también vayan y conozcan ese emprendimiento. Emprender es como apoyar todo esto. Entonces desde ahí podemos conocer qué están haciendo cada uno, enlazamos con nuestra comunidad y con una comunidad mucho más amplia, porque lo que hacemos es una publicidad paga, intensiva. Entonces es muy importante que usemos esas herramientas que nos dan y todas esas empresas que nos generan esas asesorías en estos aspectos, para que generemos ese posicionamiento y esas ventas. Esto que estamos hablando nos lleva a abordar un tema bueno, que representa el gran desafío en este momento para el país, para el sector agropecuario nacional, que es la digitalización, ese avance, esa transformación tecnológica de las empresas agropecuarias. Y me comentaban que recientemente hicieron el curso ya son extensionistas, ¿cierto? Y ese es otro tema también clave, porque resulta que uno de los análisis que hemos venido haciendo, bueno, uno que está como inmerso en esto, tiene que tener también tiene que ser crítico frente a las falencias que tiene el sector. Y hablando de asistencia técnica, la asistencia técnica tiene que evolucionar y estamos dando ese paso.
Por eso mencionabas que ahorita el intervenir las poblaciones rurales, intervenir el sector agropecuario ya se está haciendo de una manera integral, mucho más amplia. Y se están tocando temas, pues, no solo el económico, no solo la parte técnica para enseñarle al campesino cómo sembrar, este tema de la tecnología. Creo que ahí vamos a tener uno de los desafíos más grandes, porque modernizar el campo, llevar a las zonas rurales y explicarle al productor que tiene que utilizar herramientas, que tiene que entender qué es el marketing, porque tiene que empezar a mostrar qué es lo que está produciendo en su finca y mostrarlo de una manera distinta. Estamos en un mundo pues cada vez más competitivo, ¿cierto? Entonces, llegar a estos territorios en este momento con ese plan de asistencia técnica, de extensión agropecuaria, hay que buscar nuevas formas de abordar el sector. Entonces, pues, ya interesante eso. Y quiero aprovechar para compartir un comentario que nos deja aquí Emilianito Mercado, que dice, no es fácil, tengo un proyecto para medianos y pequeños productores en administración. Voy contabilidad, he tocado 100 puertas y no se ha abierto ninguna. Algo está pasando. Si no lo conocen o si lo conocen, bueno, hay que acompañarlo y brindarles acompañamiento a ver si se hacen los ajustes para que esa idea despegue, porque si 100 puertas, todavía faltan puertas para tocar. Será como enfocarlo a cómo se está vendiendo, cuál es la idea. Bueno, Sí. ahí ¿Cómo vender? Hicimos un trabajo de investigación al respecto, lo hicimos fue con café, con un tema hipotético pues de café, pero que era muy aplicado, y miramos que una parte de eso tenía que ver con el tema cultural. El tema cultural, ahí es donde tenemos el mayor reto, de poder llegar, de qué manera vamos a hacer esa extensión rural y vamos a generar, a transferir ese conocimiento con este tema tecnológico. Entonces, en extensión rural, con este tema de tecnología hay mucho que hacer, o sea, por ejemplo, desde un correo, desde usar un WhatsApp, desde usar un Instagram, desde usar un Facebook, desde usar las plataformas del ministerio, desde cómo yo hago la papelería o la documentación para un crédito. Está saltando la comunicación. Adelante, que estamos conectados. Listo. Entonces, en eso, entonces miramos un tema cultural o sea, era muy importante. El tema de asesoría en esos aspectos también ha faltado, también estamos en un campo por donde desconocimiento no lo aplican. Entonces, desde ahí, bueno, muy importante que nos conectemos con esta persona que nos está hablando, porque hay que empezar a mirar un montón de estrategias. Y desde el tema desde esta capacitación empezamos a conocer un montón de herramientas que nos va a ayudar en eso. Entonces es muy chévere que nos unamos ahí y miramos qué herramientas podemos aplicar para poder llegar a esas comunidades y generar este impacto positivo en tecnología y en otros aspectos. Mire, les voy a compartir como algo que pensamos cuando creamos y analizamos de agroemprender, y es la asistencia técnica se ha hecho, casi siempre es muy técnica, pero hay asistencia administrativa para el campesino. Entonces, de ahí fue que nació Agroemprender, como empezar a dar esa educación de somos empresarios, de parte de costos y un montón de cosas administrativas que al campesino le falta. Absolutamente. Y la formalidad, esto es clave. Y les comparto una experiencia personal, pues, en mi zona, en mi municipio, en el pueblo, en el Magdalena, donde tengo la finca, un pueblo, se llama Santa Bárbara de Pinto. Hay jóvenes que están surgiendo ideas interesantes. Están surgiendo ideas interesantes, están utilizando los medios tecnológicos, el marketing, el Instagram, y hay ideas que tienen mucho futuro y mucho potencial, pero se están quedando en la formalización. Eso es clave, el formalizar, creo que eso es el primer paso que deben dar, y eso ha sido uno de los rezagos en los que está enfrentando el sector, porque empezar a trabajar sin estar formalizado hoy, eso pues representa
es un error pues, muy grande, porque imagínate tú un año estar construyendo empresas sin haberla registrado, sin tener una Básico. cámara de comercio, sin darle validez a ese trabajo que ha venido haciendo. Exacto. Y ahí están todos esos programas, pero en esos programas de incubación de emprendimientos, esos programas nos permiten llegar a la formalización, tener una cámara de comercio, empezando con un RUT, pues empiezas con un RUT, que es un RUT, eres al RUT, ¿cierto? Y desde allí vas creciendo cámara de comercio, el tema de industria y comercio y otros aspectos para formalizarnos y ser visibles ante todas las capacitaciones que nos ofrecen. No solamente las capacitaciones, sino los subsidios y el tema de créditos. Entonces, hay instituciones que sí necesitan esa formalización, pero más que este es un tema como político y económico, pero no solamente nosotros desde Agroemprender, no solo lo vemos así, a pesar de que hay unos requisitos legales que hay que cumplir y ser visibles para generar esas ayudas, si no gestionamos bien los recursos y no vemos la finca, el sistema productivo como un agronegocio, vamos a tener muchas dificultades, muchas. Entonces, hemos visto también muchas experiencias al respecto. Entonces, desde ahí hay que empezar. O sea, hay muchas empresas que no conocen el costo de su producción, ¿sí? ¿Y qué pasa con este tema de tecnología? Y es que es muy importante porque nos quedamos con los canales de comercialización más básicos. Y desde ahí esos canales de comercialización es donde le dan a uno la cabeza, ¿cierto? Entonces empiezan esos precios que no son convenientes y no son rentables. Entonces tenemos que empezar a decir, bueno, entonces, ¿cómo llego y ese intermediario que está haciendo por mi negocio para aportarme? Porque mercadeo lo veíamos, ese tema de mercadeo Poder de negociación. es un tema muy, muy duro para el sector agropecuario. Mercadeo es marketing y pues ya en el tema digital. Entonces, en ese tema de mercadeo, pues hay unos regateos, unas negociaciones muy fuertes, muy duras. Entonces, en el sistema productivo, ese negociante, ese productor, no está cumpliendo con la rentabilidad esperada, no puede generar más empleo, está trabajando con un tema de seguridad alimentaria, ¿cierto? Seguramente, pero esa no es como la idea es que avancemos, que crezcamos. Claro que sí. Entonces, en ese orden de estructurar un emprendimiento, ya si hablamos del dinero como un componente importante, pero no el primero, sabemos que el marketing es clave también, la idea, la actitud, que ya es un tema más personal. Entonces, ¿cuál sería el orden? De pronto para ponerlo como en un cuadro, ¿cierto? ¿Cuál sería el orden de lo que debemos revisar antes? Bueno, yo tengo todo completo, ¿qué me hace falta o en qué debo trabajar? ¿Cómo organizaríamos ese cuadro, ese esquema para poder decir, bueno, voy a emprender? Bueno, mencionaba alguien Bueno, a ver, en de lo que este... hemos hablado, empezamos con el ser, luego como tomar la iniciativa, pasar al crear, Ya los buscar conocimientos puertas, luego la parte de marketing, vender mi producto, mi idea. y luego buscar ya los créditos como tal y meternos en esos programas. Esa es como la ruta. Mira, recientemente me mencionaba alguien que es una persona de bastante experiencia en los temas agropecuarios, que estaba empezando a trabajar en un tema que me llamó mucho la atención, pero es el coach. El coach, que es un tema de moda en tantas empresas, pero en el sector agropecuario eso definitivamente no se da. Pero es de Montería, esta persona. Y pues bueno, el doctor Nicolás Benedetti, de pronto por aquí lo vi que se unió. Él tiene un tema bien interesante que es, no sé si ya lo conoce, ¿verdad? Sí, él Eh, hizo algunas bueno, charlas. y me parece muy interesante eso, el coach para el sector agropecuario, porque hay que subirle el ánimo a la gente, ya es un trabajo psicológico para subir moral, Pero entonces eso es de optimismo. seguridad y es del ser que se debe Claro, trabajar. claro, claro. Pero fíjate, ya son conceptos
que uno tiene que ir incluyendo en ese esquema de emprendimiento que al final nos va a permitir sacar ideas. Ahí yo estaba revisando su perfil y veía que están haciendo un ejercicio bien bonito que se llama el dato rural. Ese dato rural, están mencionando ustedes como a municipios de Antioquia, con detalles clave, como para hacerlo ver desde bueno, para venderlo, supongo, ¿no? Y eso me lleva a hablar de un tema que para mí, pues, estoy apasionado con eso porque sé que el sector agropecuario tiene futuro, que es el agroturismo, el turismo rural, porque nuestros pueblos definitivamente tienen que buscar otras alternativas, porque sí, está bien que todos no pueden ser agricultores, o los que fueron agricultores alguna vez, o los que son, tienen que buscar una forma también distinta de generar ingresos en su tierra. Y creo que el agroturismo es clave, ¿cierto? En ese tema, cuando hablas de agroturismo y cuando hablamos de extensión rural, de eso se trata. O sea, no solamente hablamos desde ser agricultores o desde ser ganaderos, sino que también da la oportunidad a otro tipo de empresas que generan esa estabilidad económica local. Entonces, desde ahí pueden ser temas de artesanías, pueden ser temas de agroturísticas o ecoturísticas. Entonces, se da esa oportunidad. El agro tiene que innovar y no solamente en esos mismos productos que generamos, sino en esos servicios. Entonces, muy chéveres todas esas ideas nuevas que están sacando para los jóvenes, que sacamos los jóvenes. También un tema importante es que es muy importante es que plasmemos en el plan de negocios toda la información en todos los ámbitos que va a generar el negocio y hagamos una proyección financiera y de mercado. Eso es muy fundamental. Cuando nosotros, como hablamos antes, trabajamos en el ser, trabajamos en los conocimientos técnicos, pero tenemos que empezar a asesorarnos en los otros aspectos administrativos para emprender y empezar a generar todo ese plan de negocios para que podamos participar en programas y convocatorias. Bueno, Participar leía en por ahí algo convocatorias. también y es de una empresa que vende cultura. Por ejemplo, más que todo se ve es con cultura ganadera. Ve, cafetera. Entonces trae gente de otro país a conocer a hacer agroturismo cafetero y es vender cómo se vive cómo se vive en el campo. Y qué bueno que se desarrollara también con la parte bananera o con otros sectores. Ir desarrollando pues como esa parte ecoturística o agroecológica y rural. Ahí también hay mucho por Sí, trabajar. Una absolutamente. oportunidad muy grande. Es algo muy bonito y que generalmente también es muy rentable. Y no diría solamente que fuera algo internacional, es muy chévere porque es muy bueno que tengan esa imagen de Colombia y que conozcan otra forma de producir, porque acá no tenemos tanta tecnología, tenemos más recursos, tenemos unos recursos naturales muy valiosos, por eso muchos vienen acá a Colombia y miran como que, miren esta tierra, o sea, miren esta fertilidad todo el tiempo, todo el año, porque no hay estaciones, no es tan agreste la situación, y empiezan a valorar eso, valoran la fauna, la flora, porque eso también, cuando uno va, pues va en ese tema de agroturismo, mira como que todas esas especies tan bonitas, esa biodiversidad que tenemos, pero allí. No solamente es trabajarlo de manera internacional, para los citadinos también es muy interesante ir a zonas rurales y ver cómo viven, cómo es diferente, pero es como vender esa imagen. Yo quiero tocar un tema aquí, disculpa, hace poquito, bueno, estamos preocupados todos a nivel nacional lo que está pasando con el tema de los jóvenes, la muerte de los jóvenes. Estamos en cosecha cafetera y han pasado muchas cosas que también han sido muy tristes y que no se muestran y que las personas que viven en ese sector cafetero lo conocen mejor. Hay temas de dependencia
a vicios, a otras cosas que no han encontrado, que no ha habido ese, que yo diría que desde un tema de extensión rural debería haber mucho más apoyo a estos jóvenes, a estas personas que trabajan en el sector, para que empecemos a ver todo eso bonito y a potenciarlo, ¿cierto? Y a valorar el trabajo y que haya, pues, porque desafortunadamente a veces no hay las condiciones que debería de tener, de proveernos el Estado y por eso pasan este tipo de situaciones, ¿cierto? Situaciones que también, pues el tema de la violencia, otro lado que también no nos gusta tocarlo, ¿cierto? Pero que es importante mirar de qué manera aportamos y que cuando volvemos al sector agropecuario productivo empezamos a generar esas oportunidades y a sacar a esas personas de esos malos momentos. Son cosas que tienen que ver con la educación, tienen que ver con el ser, tienen que ver con el emprendimiento, tienen que ver con todo esto. Y es fundamental que empecemos a analizar también desde qué forma también aportamos en ese sentido. Entonces, a potencializar a estos jóvenes que están empezando, que ya de pronto tienen esta educación o ya en sus escuelas, a pesar de enseñarles matemática y español, les enseñan cómo cultivar una planta, cómo en su casa, en su finca y empezar a ver como, bueno, voy a estudiar esto, quiero sacar a mi papá adelante, quiero sacar a mi mamá adelante, quiero generar productividad y también mirar de qué manera apoyamos ese otro lado donde los jóvenes de pronto no ven esa esperanza, no tienen esa fe, creen que es algo obligatorio, de que bueno, esto fue la vida que me tocó, entonces no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? ¿Qué es detrás de eso y de qué manera podemos apoyar? Esa historia de la otra Colombia, la Colombia que sufre, la Colombia difícil que están mencionando, eh, pues la tenemos en el corazón todos. Pero escuchar historias como las de ustedes, un referente que nos indica que también hay jóvenes con los que se puede soñar y que están dispuestos a ir a trabajar y a ir a aportarle a la ruralidad colombiana, a ir a transformar a esos otros jóvenes que lo que necesitan es escuchar, ¿cierto? Y que la presencia de empresas como Agroemprender, que van con esa intención de transformar el sector, y en este caso, pues nosotros, nuestra presencia en la ruralidad y en el agro, representa una esperanza en esta Colombia difícil. Entonces, tenemos una tarea inmensamente dura, enfrentarnos a tantas dificultades, pero definitivamente aquí lo que estamos tratando es de darle una nueva mirada a la Colombia rural, ponerla de moda, hacerla, ponerla en los ojos del mundo, ¿cierto? Que vean que en la Colombia rural hay mucho potencial. Tenemos mucho trabajo y qué bueno que nos encontremos con ustedes desde Antioquia, acá en la costa Caribe, para trabajar, para hacer de la ruralidad un solo universo en lo que podemos desarrollar muchas ideas. Y esto que mencionas, pues lo tenemos pendiente desde el principio de la conversación, es el neoruralismo. Vamos a trabajar por impulsar ese movimiento y que eso sea una tendencia que lleve a fortalecer la ruralidad, formar neoruralistas en esta nueva Colombia. ¿Qué es el ¿Cómo neoruralismo? conectarle Cuéntanos esa para los pasión que que no tenemos conocen. nosotros? ¿Cómo transmitirla y que el otro se interese por ir al campo? Sí, es que hay el neoruralismo, ruralistas, son temas que tenemos, conceptos que tenemos que acuñar y convertirlos en una forma de comunicación permanente, ¿cierto? Y definitivamente cuando hablamos de que saber qué está pasando en el mundo, pues el mundo nos está indicando que el campo es el futuro, que la alimentación, la forma de producir alimentos y esto... Fundamental. Mira, se van a desarrollar nuevas tendencias de consumo, ¿cierto? La nueva generación, mi hijo, ustedes y los nuevos jóvenes van a ser mucho más cuidadosos en la forma de consumir. Y eso nos obliga, y en este plan que tienen ustedes de extensión rural, de acompañamiento y formación al campo, pues estamos obligados a promover nuevas formas de producción en el campo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la proyección de Agroemprender? Porque quiero que quede un enlace aquí con los amigos que nos acompañaron, para que queden en contacto con ustedes, porque quizás vayan a necesitar
asesoría, acompañamiento, consejos para poder estructurar sus empresas y sacarlas adelante. Antes de llegar a ese punto, queremos agradecerte muchísimo este espacio y eso también tiene que ver con un consejo que les damos y es con que generemos esas asociaciones o esas alianzas, ¿cierto? Y que todos trabajamos por un mismo objetivo. El mismo objetivo de hacer un desarrollo rural. Entonces, tenemos que ayudarnos entre todos para generarlo. Como no vernos competencia, sino de vernos como que todos estamos aportando y todos nos debemos de apoyar. Todos tenemos algo único, todos tenemos algo diferenciador, todos tenemos a la vez muchas cosas que nos unen y somos similares, ¿cierto? En tu caso, en Visión Agro y como Agroemprender, los dos queremos apoyar al emprendedor, entonces, bueno, acá estamos pues para todos ustedes. Agroemprender como tal es un proyecto que aunque nació hace más de 2 años, nació con un concepto y lo estamos manejando por etapas. En esta etapa y lo que pasa con este tema de marketing digital, como les digo, muchos empezamos con una idea, con un producto base, pero tenemos que dar tiempo para posicionarnos, para mostrar y generar eso es algo que es marketing emocional. Tenemos que interactuar, tenemos que conectarnos con la comunidad. Eso es algo que es muy valioso ahora, es muy valioso y que requiere su tiempo. Desde ese aspecto, entonces, Agroemprender lo que está fundamentada ahora es hacer consultorías o asesorías y formación administrativa. En muchos aspectos, conocemos de mercadeo, conocemos de contabilidad, podemos ayudarles con el tema de calidad de vida laboral y otros aspectos. Y adicionalmente generamos servicios de marketing digital. ¿Para quiénes? Para que ofrezcan la cosecha agrícola, para que muestren su emprendimiento. También la idea es que podamos generar esa interacción con la comunidad propia y con una comunidad mucho más amplia, donde generamos una segmentación o generamos una división de esos clientes potenciales del emprendimiento. Y hacemos asesorías y adicionalmente, como hemos manejado nuestra propia publicidad, entonces generamos también, si de pronto eres un emprendedor que tiene una página en Instagram, apenas inició y tienes contenido, tienes imágenes, tienes videos, tienes mucho que mostrar de tu emprendimiento, nosotros tenemos 2 servicios. Uno, donde desde nuestra página de Agroemprender, que ya tenemos una comunidad ya casi de 6.000 personas, mostrar, somos un puente, somos un aliado, una confianza, nos aliamos con ustedes, contigo por ejemplo, con empresas que también apoyan esos emprendimientos, lo podemos hacer para que impulsen sus emprendimientos con esa publicidad y adicionalmente les podemos ayudar a generar sus piezas gráficas o sus imágenes, sus videos en su propia página para que cuando no solamente, porque todo entra, de cierta manera todo entra por los ojos. Entonces nosotros podemos hacer una publicidad, pero si tu página de pronto no es llamativa, no quiere mostrar lo que realmente es como marca, como imagen, como empresa, nosotros te ayudamos también en eso. Clave, eso es importante. Eso va para los profesionales. ¿Qué queremos? También, si hay una empresa incluso que tenga una vacante de empleo, pues también la puede hacer, puede generar una publicidad con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también tuvimos una etapa donde queríamos un empleo y era difícil conocer un empleo en el sector agropecuario, entonces también hace parte de nuestras luchas de que jóvenes, personas también de cualquier edad que trabajen en el campo puedan mostrar sus servicios y para todas las personas que están en su finca, yo no conozco sino el señor del pueblo, el profesional, el técnico del pueblo, pero quiero darme la oportunidad con otra persona, quiero un servicio más específico, no están llenando mis expectativas, entonces, bueno, conoce esa red de profesionales. Queremos hacer una red de profesionales, por eso también le hacemos asesoría a los profesionales y marketing digital a esos profesionales, a esos servicios.
a la vez que a tu emprendimiento, y esa consultoría administrativa. Desde esa consultoría administrativa tiene también un poco que ver con el tema de coach, y es, como te digo, guiar. O sea, queremos conocer, hacer un diagnóstico de tu emprendimiento y mirar cuáles son los factores claves de éxito. O sea, mirar qué es tu mayor problema y cuál es tu mejor oportunidad en la que puedes aprovechar. Ya de ahí empezamos a movernos con profesionales que sean expertos en el tema y podamos darle solución pronta como a esas necesidades. Es eso. Emprendimiento solidario, excelente, felicitaciones. Exacto, bueno. sí, pues esto es una alianza, algo solidario, sí. Qué Una bueno, qué economía bueno. solidaria. Ha sido muy productivo este espacio, de mucho contenido interesante, nuevos amigos desde Antioquia, acá en la costa Caribe, los amigos que nos Un acompañaron. ejemplo. Esta, Para que esta nos charla va a veamos. quedar, esta charla va a quedar colgada en Instagram, aquí en el perfil, para que pues, los que no lograron acompañarnos vayan y visiten cuando tengan un espacio, un tiempo. Y bueno, yo creo que si tienen algo más que aportarnos. Ya tenemos 5 minutos en el espacio que nos da Instagram. Tú sabes que tiene 60 minutos. Tenemos 5 minutos Listo. para que no se No, corte pues así. muy agradecida, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Entren a nuestra página de Emprender, ahí también tenemos muchos tips, muchas cosas que enseñamos en el tema administrativo, técnico, lo de los municipios que mencionabas que son los fines de semana, hablamos de temas de alimentación saludable porque sí o sí, como tú decías, también son tendencias y nosotros estamos en un sector alimentario y agroindustrial, que va pues como al mismo punto. Entonces hay muchas cosas que pueden aprender de la página y ya luego pues ya vamos a empezar ahorita y yo que ya estamos un poquito más abiertos con el tema de la cuarentena y ya a movernos, a conocer emprendimientos, escríbanos. También tenemos que ir donde ti, pues Claro que generar sí. pues como todas estas conexiones y muchas gracias de verdad por todo. Muchas Vamos gracias a por el abrir nuevos espacio. espacios. Claro que sí. Eso. Bueno, Chao. gracias. Que tengan buena noche y Gracias nos a vemos ti. en la próxima para hablar de otro tema de interés Claro, para estamos todos. aquí ¿Vale? Más abiertas. temas. Ajá. Bueno, un Hay mucho gusto. de qué hablar, que Claro que enseñar sí. y Feliz aprender. noche. Gracias. Chao. Chao. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Fue una charla cortica, pero de mucha sustancia, muy interesante. Quedan aquí, pueden comunicarse conmigo por el interno, con Agroemprender. Esta charla va a quedar colgada en el perfil. Más adelante vamos a organizar otra que me parece un tema muy interesante y oportuno sobre marketing digital, marketing para el agro. Un tema importante para las empresas, para los emprendimientos, para fortalecer y promover y visibilizar todas estas iniciativas en el campo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Tenemos pendiente con Sebastián una charla sobre genética, ¿cierto? Para programarla. Emilianito, nos puedes escribir y conversamos sobre este tema que tienes en PBHI. Conversamos sobre este tema. Saludos.